el dólar blue tocó su máximo histórico. El dólar soja 1 y el dólar soja 2 son como la derrota. Algo tenemos que hacer, o tenemos que hacer como que estamos haciendo algo, cuando en realidad la decisión política es otra. Qué mal pensado. No, como dijo Cristina, la agrupación política Maggie Recule. Siempre chocarnos con la misma piedra, con quién se apropia esa riqueza, esa explotación de nuestros propios recursos. Estas políticas más de ajuste, más pro FMI, trasciende la grieta. Eso lo criticamos, porque no funciona. Sacaste a Guzmán corriéndolo por izquierda y de repente trajiste a Massa. Entonces, eso es muy difícil de explicar. Hola a todos, todas y todes. Estamos ya en el último capítulo del año, o sea que no nos vamos a ver hasta el año que viene, y hay muchas cositas dando vueltas. Buenas, ¿cómo andas? Sí. Vamos a hacer un balance, ¿no?, de lo que fue este año, las perspectivas del año que viene, pero en el medio están pasando cosas, ¿no? Sí, o sea, ahora lo que está en todos los titulares obviamente tiene que ver con el dólar, un poco también con la coparticipación, pero queríamos como cerrar un poco el año con todo lo que sucedió en 2022, que es un montón. Obviamente no vamos a poder abarcar todo, pero sí tratar de mencionar cositas que parece que pasaron hace 5 años y pasaron hace 7 meses. Sí, tuvimos un año donde pasó de todo, ¿no? Tuvimos 3 ministros de Economía y pasaron muchas cosas en el medio. Hubo corridas calmadas, acuerdos con el fondo, dólar soja, un montón de cosas, pero por ahí podemos empezar con lo que tiene que ver con esta suba del dólar blue, ¿no? De estos últimos días, de la semana pasada, creo que arrancó toda una escalada en la cotización, sobre todo en el dólar blue, ¿no? Porque las cotizaciones financieras más o menos se mantienen con las subas que veníamos viendo anteriormente, que son del 1%, menos del 1%, pero en donde las subas fuertes de 5, 6, 7, hasta 9 pesos por día fueron en estos últimos días, ¿no? También venía medio atrasado el blue en relación a las otras cotizaciones. Por ahí las otras ya venían como aumentando más consistentemente o sí, más cotidianamente, y el blue fue como que pegó el salto, y siempre que pega el salto el blue, por más que sea un mercado chico en términos de flujo, de cantidad de plata que se mueve ahí adentro, sí es un mercado que llega a las tapas de todos los diarios y donde en algún punto sirve de referencia de precios de la economía informal o sí. Es como una alarma que empieza a sonar, como nosotros hablábamos de las reservas, de la tasa de interés, del riesgo país, o sea, un montón de indicadores. El blue es parte de ese set de indicadores. Sí, es como la alarma que suena siempre, ¿no? El dólar de la calle, como se le dicen, porque... El dólar de la calle. El dólar de la calle porque básicamente se transa en efectivo, ¿no? En la calle, con los arbolitos en el microcentro y en los centros de las distintas ciudades del país, pero que funciona de alguna forma como termómetro, ¿no? Que más o menos está incorporado en las tapas de los diarios, como vos decías, pero en lo cotidiano en general, cuando uno ve que en un portal dice el dólar blue tocó su máximo histórico o su máximo del año, que fue lo que pasó esta misma semana, donde llegó a superar los 350 pesos, que había sido el máximo de mitad de año, cuando fue la salida de Martín Guzmán, que bueno, un poco de referencia a eso vamos a hacer en un rato, pero que, como vos decías, era el dólar o una de las variables, si se quiere, una de las variables que venía bastante atrasada con respecto al resto, particularmente contra la inflación. No había subido, creo que hasta la semana pasada, un 50% el dólar blue punta a punta en lo que va del año, que ya estamos por terminar, mientras que la inflación va a terminar cerca del 100, 97, 98. Entonces, como vos decías, ahí la cotización paralela estaba bastante atrasada. ¿Qué quiere decir esto? Que si uno compraba dólar blue a principio de año, iba a perder alrededor de 50 puntos contra la inflación, ¿no? Y alrededor de 25 contra la tasa de interés. Entonces, a eso se le dice de estar atrasado. Depende cuánto esperabas, ¿no? O sea, como que también pasa eso con el dólar. Depende qué tramo de tiempo veas. Claro. Si podés perder o podés ganar. Hay una idea como un inconsciente de que siempre vas a ganar con el dólar y no es así. O sea, si vos lo haces en un tramo corto, podés quedarte ahí planchado mientras poniendo un plazo fijo, ponele, que lo hubieses ganado más. Ahora, en el tramo largo, al tener inflación hace tanto tiempo, hace más de 20 años, bueno, es como que el blue mantiene como algún tipo de poder adquisitivo. El dólar en general mantiene algún tipo de poder adquisitivo en ese tramo más largo, ¿no? En el que aguanta con los verdes
Sí, los que son los sacudones financieros que suelen aparecer cuando hay corridas, como vos decías, cuando faltan reservas, cuando hay shocks más estructurales para la economía argentina, el dólar siempre es resguardo de valor en este sentido, ¿no? En el largo plazo, después de las grandes correcciones como suelen tener la economía argentina, pero en este momento en particular no parece ser esa la situación, me parece, más allá de que venimos charlando todo el año de la falta de reservas, de la endeblez, si se quiere, de la macroeconomía argentina. Hasta ahora, digo, con lo que tiene que ver con el resto de las cotizaciones del dólar, no parecería que estemos frente a un evento macroeconómico de falta de reservas o de crisis general, sino que es una trepada fuerte del dólar blue, pero que frente a una relativa calma que había tenido durante todo el año, no parecería tener grandes problemas de fondo, por lo menos no por ahora, sino que tiene que ver más por ahí por cuestiones más coyunturales, ¿no? Sí, ahí me parece importante hablar de que si bien este gobierno logró no hacer una devaluación brusca, o sea, hacer ese salto devaluatorio, si uno ve las evoluciones de las distintas cotizaciones, sobre todo con el quiebre que fue la gestión de Massa, la devaluación diaria, este crawling peg que hace el Banco Central, fue lo que más aumentó. O sea, arrancamos el año en 108 pesos y ahora lo terminamos en 180 y pico, porque todavía no terminó el año. Pero, digo, esa devaluación en el tipo de cambio oficial sí o sí hace que aumenten también las cotizaciones paralelas, porque la base de esa cotización paralela, ya sea legal en el CCL, en el MEP, o sea, ilegal en el Blue, bueno, el piso va a ser siempre ese dólar oficial. Y con el Blue también pasa que el dólar tarjeta, cuando vos gastás más de $300, bueno, en realidad el Blue sigue estando abajo de ese dólar tarjeta. Entonces, en algún punto el incentivo es decir, bueno, no digo que esté bien, no hago un juicio moral, pero el incentivo sería, bueno, compro dólar billete y pago la tarjeta con ese dólar billete y me sale más barato que gastar más de $300 con la tarjeta. En algún punto, en términos económicos, hay un incentivo para ir a ese mercado. Sí, por ahí más en lo que tiene que ver con lo que es la gente que no paga los impuestos, por ahí, porque si uno mira los recargos, ¿no? Que hacen que el dólar tarjeta, lo que se conoció en los últimos meses como el dólar Qatar, que hoy está en 365, es decir, como vos decías, más alto que todo el resto de las cotizaciones, si uno le descuenta las percepciones por ganancias o bienes personales, bueno, en realidad no es tan así el negocio. El problema es que, bueno, esas percepciones van a ser devueltas recién. Bueno, nunca se sabe cuándo a uno le toca, en general pasa después de... No se sabe cuándo, hay que hacer un trámite que es claro. Un poco, o sea, no es que el trámite en sí sea un garrón, sino que tenés que estar habituado a la página de la AFIP, que tampoco es la página más amena del mundo. Sí, como que hay ciertas trabas donde, bueno, la persona que por ahí se fue de viaje, no sé, a Brasil, pienso un mes, ¿viste? Y por ahí no haga nunca ese trámite y simplemente acepte que el dólar le salió 365 y vale. Sí, entonces en eso, si sos un poco pillo, decís, bueno, compro dólar blue, porque si no podrías comprar otras formas por ahí un poco más baratas. Compro dólar blue y pago con billete, claro. La tarjeta. Sí, sí. O llevo billetes acá. Llevas los billetes, claro, te sale más barato llevar los billetes y gastarlo allá al hacer el cambio. Pero lo que vos decías de que hasta el momento, ya que estamos concluyendo el año, la cotización del dólar que más subió fue la del oficial, también llevó a este acortamiento de la brecha, ¿no? Con el resto de los paralelos, sigue estando en niveles muy altos, está de vuelta en el 100%, por lo menos la del Blue, el de los financieros un poco más bajo, pero habíamos llegado a tener una brecha del 130, 135%, es decir, una diferencia, una distancia entre la cotización oficial mayorista y estos dólares financieros o el Blue, que había estado por encima del 130, bueno, en la medida en que, como decía Can, el dólar oficial estuvo subiendo un ritmo más cercano, que a veces incluso superó a los niveles inflacionarios mensuales, bueno, eso llevó a que haya una distancia menor entre los dólares paralelos y el oficial, y que ahora, bueno, eso parecería ser que está volviendo de vuelta a estos niveles más cercanos del 100% sobre la base de algunas cuestiones también más puntuales que tiene que ver con el verano y con algunas medidas que lo habíamos charlado la semana pasada, donde Cande decía que había menos oferta en el Blue
por esta medida que había sobre el turismo receptivo, ¿no? Los dólares que traen los extranjeros acá Dije que a podía Argentina. ser, o sea, no sé qué tanto realmente los turistas lo usen. Bueno, pero los diarios, los periodistas están tomando ese ejemplo como una de las causas de que al tener saltos de por ahí, ayer creo que saltó 9 pesos en un solo día el dólar blue, lo cual es bastante. Bueno, eso, si los saltos anteriores de esta semana muestran de alguna forma que hay demanda, pero casi no hay oferta. Entonces tiene que ver con esto y tiene que ver con otros factores también más de lo que tiene que ver con el verano, con los gastos que tienen que hacer algunas empresas, los pagos de impuestos, los pagos de aguinaldos, ahora el bono que muchas empresas van a pagar el bono este de fin de año, es decir, toda una cantidad de cuestiones sumado a que en general para pasar el verano hay mucha gente que prefiere pasarse a dólares. Suele pasar en Argentina, pero bueno, digo que no hay, volviendo a lo que decíamos al principio, no hay algún factor estructural como suele ocurrir cuando hay grandes corridas contra el peso, que tiene que ver particularmente con la falta de reservas, sino que estamos viendo este reacomodamiento porque en paralelo el Banco Central, aunque en un menor ritmo que en otros momentos del año, está acumulando algo de reservas internacionales en el Banco Central a partir del dólar soja 2, ¿no? Entonces, en estos términos creo que parecería ser más un movimiento coyuntural de cara a lo que es el cierre del año que a una corrida más en regla como la que vimos a mitad de año, ¿no? Sí, también igual lo de las reservas, ahora el 9 de enero hay que hacer el pago porque ahora están a bulto, o sea, si comparamos reservas fines del año pasado con reservas fines de este año, estamos en positivo, creo que más de 4.000 millones de dólares, pero ahora el 9 de enero hay que hacer el pago al Fondo Monetario, entonces digo, no es que es plata que queda ahí consolidada, sino que es un pago que entra y se va. Igual vino más plata de la que tenemos que pagar, lo cual hace que se puedan reforzar un poco más esas reservas, pero tampoco es que estamos en un momento de bonanza de las reservas No, del Banco Central. No estamos con las alarmas prendidas como en otros momentos estuvimos, por esto que contabas del dólar soja y tal, pero sí sigue siendo una situación muy atada con alambres. Y sí sigue marcando como ese sendero o esas presiones hacia la inflación, que al fin y al cabo es como el problema más, que nos afecta a todos y todas, porque el dólar en algún punto también marca eso, ¿no? Como esas devaluaciones diarias, bueno, siempre está esa discusión de qué viene primero, si la devaluación o la inflación, pero sin lugar a dudas hay como una comunicación, un nexo, una conexión entre las dos. Y bueno, qué perspectivas se abren. Está bien, parece que no vamos a llegar al 100% de inflación, que es un número como que te rompe un poco la cabeza a los 3 dígitos, pero de todas maneras vamos a cerrar el año con un 95, 97, 98% de inflación y con un indicador que bajó mucho en el mes pasado, pero cuando vos ves los precios de construcción, los precios mayoristas, siguen estando en niveles más del 6%. Entonces, bueno, es compleja la situación de entrada del 2023. Es complejo cómo terminamos el 2022, que de todas maneras, digo, como para traer los indicadores positivos, bueno, es un año de crecimiento en términos económicos y hay un desempleo que es bajo. Ahora, cuando mirás un poco más en profundidad, decís, bueno, ese crecimiento económico se empieza a desacelerar desde octubre, y ese desempleo sí es bajo, pero con la creación de mucho empleo precario y con este fenómeno que excede a la Argentina, pero que está muy, muy presente acá, que es el de los trabajadores pobres. O sea, que el número en sí mismo de esa desocupación tampoco es que te garantiza que esas personas tengan la vida suficiente para llegar a fin de mes, ¿no? Sí, que se ven en los indicadores, por ejemplo, el indicador, no un indicador como tal, pero sí esta encuesta, relevamiento que hace la UCA, por ejemplo, con los datos de pobreza, en donde señala que casi un 44% de la población argentina vive en la pobreza. Bueno, cuando uno ve la media de los salarios en Argentina, refleja que hay muchas familias que por más que tengan un trabajo, incluso un trabajo formal de 8 horas en blanco, etcétera,
ese salario no alcanza a cubrir la canasta familiar, ¿no? Que es como si se quiere, la perspectiva que nos viene dejando desde hace ya 5 años, ¿no? Se encamina a ser el 5.º año de pérdida de poder adquisitivo del salario, si uno toma los promedios, ¿no? Obviamente que hay sectores que por ahí en algún año, en algunos meses ganaron, otros sectores que estuvieron mejor parados que otros, pero cuando uno analiza el conjunto de la economía, el conjunto de los trabajadores, sea en la relación que esté con su empleador, ve que hay una pérdida generalizada ahí del poder adquisitivo, que es como lo que viene marcando el ritmo de la economía argentina desde 2018 ya, ¿no? Y es como que parece que como si estuviésemos acostumbrados a que el sueldo alcanza cada vez para menos, y en donde no hay muchas perspectivas de que esto vaya a cambiar sobre la base de los números que vos señalabas, ¿no? Que parecería que vamos a terminar el año con un crecimiento del 5% de la economía, pero eso no derrama, ¿no? Está esta discusión sobre hasta qué punto el crecimiento ya parece una discusión que quedó medio en el pasado, no era más una discusión del 2021, que la economía había crecido un montón, pero los salarios no, ahora sigue creciendo, pero se está desacelerando y las perspectivas para el año que viene no parecen ser muy alentadoras, tampoco en este sentido, que es lo que venía rescatando por lo menos Alberto Fernández durante este año, que tenía que ver, como vos decías, con los niveles de empleo y de crecimiento de la economía, algo que parecería ser que va a estancarse en lo que viene el año que viene. También pasa que con una inflación, con un registro tan alto, o sea, no es lo mismo tener una inflación del 20-25% que del 50%, que del casi el 100%. O sea, como... Y la herramienta que se usa para bajar esa inflación, que dentro del esquema de Massa viene siendo una escuela muy ortodoxa de decir, bueno, hay que reducir el gasto fiscal y hay que contraer esa actividad económica. Entonces, digo, la variable de ajuste o la variable, el ancla de los precios terminan siendo siempre los salarios, que obvio que no da igual, porque los trabajadores informales son los que más perdieron por lejos, los trabajadores estatales en relación a los privados también, pero incluso para los trabajadores que están en las mejores condiciones, no sé, pienso en empresas tecnológicas, trabajadores que tienen buenos salarios en Argentina, pero que también tienen la capacidad de que pueden exportar su trabajo, o sea, pueden trabajar para empresas de afuera, y lo que te dicen las empresas tecnológicas acá es no podemos competir con los salarios de afuera, porque de repente ese trabajador o trabajadora gana $4.000 afuera, y el salario de acá son $1.500 con toda la furia. Entonces es como... Sí, una situación de pauperización o de precarización de las condiciones laborales para todos y todas. Sí. Un error del balance de año, Gonza. Para hacer esto... Bueno, hay quienes están mejor que otros, ¿no? Porque acá podemos, creo que, hacer un desagregado, porque, por ejemplo, lo que vos decías tiene su parte de que los empleadores que no pueden competir, por ejemplo, en el sector particular de tecnología, software, etcétera, tienen esta situación de que afuera, al pagarse en dólares ya directamente al hacer el traslado a traer los dólares Barrani al Blue, lleva a que sea así, no hay una competencia posible en estos términos salariales, pero al mismo tiempo las empresas que producen acá en Argentina tienen los costos, por ejemplo, en empresas que producen en Argentina y exportan, tienen costos salariales bajísimos en comparación incluso a la región, que la región es particularmente una región de salarios bajos, ¿no? Entonces, digo, en comparación con el primer mundo, pongámosle. Hablo como lloran igual. Sí, claro, se la pasa llorando, pero el punto es que el costo salarial en Argentina pocas veces estuvo más bajo que ahora, ¿no? Entonces, sobre la base de todo esto que señalábamos, entonces también eso se refleja en parte en el número de inversión, ¿no? No me acuerdo el dato técnico, es la inversión bruta de capital fijo, algo así, que es lo que señala el INDEC, que está en niveles relativamente altos o históricamente altos en comparación a lo que era 2018, 2019, es decir, fueron números, es una comparación baja, ¿no? Porque a partir de 2018 vimos corridas y crisis y desinversión, pero
la inversión en términos reales en Argentina se creció mucho desde el 2021 para acá, en términos de que, bueno, pasa esto, ¿no? De que para las empresas, para nosotros cobramos bajos salarios, pero para algunas empresas que pueden elegir en qué lugar de la región, por ejemplo, instalarse, les conviene instalarse acá en Argentina porque tenemos relativamente buena mano de obra y al mismo tiempo un costo salarial muy bajo. Digo, eso... Sí, siempre que exporten, porque claro. digo, después, si vos tenés estas condiciones y esta cantidad de gente pobre y tu apuesta es a la contracción económica, y bueno, o sea, el mercado interno lo estás asfixiando, no hay. Sí. Digo, siempre y cuando le vendas afuera, pero si vendes adentro, estás al horno. Sí, lógico, ese es el punto, ¿no? De qué se prioriza en estos términos, ¿no? ¿Qué se prioriza para la economía, para la actividad económica en este contexto, ¿no? De un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que lo lleva al gobierno a subir las tasas de interés, por ejemplo, a recortar el gasto, y que esta conjunción de recorte del gasto y suba de las tasas de interés lleva a que las pymes, por ejemplo, que necesitan del financiamiento para abastecer al mercado interno, tengan una suba en los costos, ¿no? Para tener capital, para financiarse de capital, y lo mismo para importar. Tenemos mayores costos para realizar importaciones, por ejemplo, de insumos, por lo que vos decías de tener un dólar oficial que está subiendo muy rápido. Bueno, todo este conjunto de factores lleva a que, bueno, los sectores que están perdiendo, no solo en términos de los trabajadores, sino también de las pymes, de algunos empresarios, son los que se dedican 100% al mercado interno, y ahí aparecen también las críticas hacia el gobierno del sector empresario. Parten de quienes se destinan su producción al mercado interno, pero quienes destinan su producción a las exportaciones están ganando mucha guita, ¿no? Que lo dicen los balances de las empresas, y estas condiciones que estamos señalando, y en donde ahí sí se ve la mayor cantidad de inversión, si se quiere, como pasa en Vaca Muerta, como pasa en minería, todos estos sectores netamente exportadores, ¿no? Bueno, pero minería, o sea, minería y gas y Vaca Muerta y todas estas cosas son particularmente el eje. Igual siempre lo fue de este gobierno, y en general el kirchnerismo, como una pata en la explotación de recursos naturales. Y muy importante de cara al año que viene, el gasoducto que empezó el querido Sergio Tomás. Sí, sí. Que hay que ver si llega o no llega. Claro, porque ahí estaba, hay una fecha, un deadline para que el gasoducto esté funcionando para todo el país. Hay algunos que dicen que se llega, hay algunos que dicen que no. El problema es hasta qué punto, en qué momento eso va a estar funcionando, y en qué momento, digo, no depende mucho de Argentina en los puntos de cuántas importaciones de gas se van a tener que hacer de afuera. O sea, el volumen de exportaciones en general suele ser todos los años más o menos el mismo. El problema es el precio internacional, ¿no? Del gas que hay que traer de afuera para generar energía eléctrica. Ahora, cuanto antes esté funcionando el gasoducto, más bajo va a ser el costo, porque se van a tener que importar menos volumen de gas, pero al mismo tiempo hay que ver qué pasa con una cuestión muy compleja, creo que tiene que ver con el mercado internacional del gas licuado, que es el que trae Argentina acá para regasificar y generar energía eléctrica. Que está... ¿Cómo? El que vende Qatar. Claro, el que vende Qatar. Por eso son tan ricos, chicos. Sí, pero que hay que ver cómo va a ser ese mercado el año que viene y los meses anteriores, ¿no? Porque todas estas compras se van adelantando y, por ejemplo, tenemos este cierre del abastecimiento de Rusia a Alemania y a la Unión Europea, que se cerró hace algunas semanas, es más o menos reciente, y que eso puede llegar a afectar a que en algún momento del año que viene Argentina termine compitiendo por precio, por ejemplo, con la Unión Europea, lo cual llevaría a los precios mucho más caros de los que fueron en 2021, por ejemplo. Hay que ver si se comparan con los de 2022. Entonces son muchos factores que por ahí el gobierno no maneja, pero sí esta construcción del gasoducto, que se atrasó bastante, ¿no? Era un proyecto que incluso tendría que haberse arrancado bajo la gestión de Macri, incluso en 2016, 2017 creo que estaban los primeros pasos para llevarlo adelante, y bueno, recién se empezó a construir este año, que podría ser un factor de mucho alivio para el gobierno, pero
muy probablemente lo sea para el próximo gobierno, no para este, ¿no? Sí, pero en esto también del escenario internacional y cómo nos golpea, bueno, no solo tiene que ver con los precios de la energía, sino también con los precios de los alimentos. O sea, pensemos que en los últimos años tuvimos un superávit comercial fabuloso, como unas condiciones muy buenas en ese sentido, que el gobierno y los gobiernos no supieron aprovechar, en el sentido de poder apropiarse un poco más de esa ganancia. Hubo intentos, o sea, este año fue el intento de la renta extraordinaria para tratar de apropiarse un poco de esa ganancia extraordinaria que no tenía que ver con inversiones propias del sector, sino con el cambio en los precios internacionales. Pero no solo no sucedió eso, ni hubo un cambio en las alícuotas de retenciones como para decir, bueno, desacople un poco más el precio internacional del precio doméstico, sino que no se pudo aprovechar y quedó concentrado en las mismas manos. Y sí, el dólar soja 1 y el dólar soja 2 son como la derrota de esas peleas por aumento de retenciones o por tratar de apropiarse un poco más de esa renta extraordinaria. Ahora, el escenario para 2023 no está garantizado que ese precio se mantenga o, digo, tiene que ver con cuestiones no solo que no maneja Argentina, sino que hay una incertidumbre con qué es lo que va a pasar con China y también cómo va a escalar o no el conflicto Ucrania y Rusia, ¿no? Que me acuerdo de Ucrania y Rusia que había gente que decía, no, esto se resuelve en 2 semanas. Era obvio que no, chicos. Un país no invade a otro y se resuelve en 2 semanas. Habían revistas internacionales de mucho prestigio que decían lo mismo, ¿no? Fue como una opinión generalizada. Pero creo que esto... Sí, como el COVID. Sí, claro. Creo que esto, o sea, se podría hablar, tiene muchas aristas esto para discutir. Creo que por un lado podríamos hablar de esto, el problema más nacional, ¿no? De lo que fue pasar a discutir el excedente, la renta. En general, cuando hablamos los economistas de renta, se diferencia de la ganancia porque la ganancia es resultado de una inversión, de trabajo y de transformación, ¿no? De algo en otra cosa, que eso genera valor en el proceso. Sí, de contratar trabajo más que de trabajo en sí mismo. Claro, pero de un proceso productivo, ¿no? En cambio, la renta, por ejemplo, es algo que se genera sin que medie ningún tipo de trabajo, ¿no? Que es algo en donde, por ejemplo, alguien que tiene muchas hectáreas en la pampa húmeda cobra alquileres a alguien que lo produce, pero es otra unidad productiva, ¿no? Que está produciendo en ese campo, y si el alquiler aumenta porque aumentan los precios internacionales, por ejemplo, hay toda una cantidad de renta que se hace el dueño de la tierra por no hacer nada, simplemente por una modificación en los precios internacionales. Hay algunos sectores que en general suelen apropiarse de esta renta, como se llamó de renta extraordinaria, particularmente durante este año en Argentina, pero también en otros países del mundo, a partir de lo que fueron las variaciones en los precios internacionales del petróleo, del gas y particularmente para Argentina, del trigo, del maíz y de la soja, ¿no? Que tiene que ver con esto. Si tenían una cosecha ya en silobolsas, pongámosle, durante lo que fue toda la siembra del año pasado, y por un cambio en los precios internacionales todo eso se valorizó un 10, 20, 30, 40%, bueno, hay una ganancia que se le dice renta porque no me dio ningún tipo de inversión o modificación en el proceso productivo. Entonces, la discusión de este año, decía, no solo en Argentina, sino que fue algo que incluso llegó a plantear el propio Fondo Monetario Internacional a principios de año como una política para distintos países, y que se llegó a aplicar en España. En Estados Unidos se presentó un proyecto de ley, pero no se terminó de aplicar. Hay otros países que sí se aplicó, que fue este impuesto a una renta extraordinaria, es decir, a ganancias extraordinarias que pasaron como consecuencia de este cambio en los precios internacionales de los commodities a partir de lo que fue la guerra entre Rusia y Ucrania, que llevó a que las ganancias, por ejemplo, de las empresas petroleras a nivel internacional sean muy altas, y que en Argentina se discuta, ¿no? Un impuesto particular o excepcional durante este año para, en particular creo que eran las petroleras, las grandes empresas exportadoras, acopiadoras, y que tienen propiedades de la tierra acá en el país, pero que finalmente no prosperó, ¿no?
O quedó cajoneado, como quedó cajoneadas muchas cosas. O sea, la ley de humedales es un claro ejemplo de eso, porque además se fue parte de la campaña electoral de 2021. Entonces era como muy reciente, como para que esté cajoneado tanto tiempo. También, en el mismo sentido de la ley de humedales, pienso en el sistema integral de cuidados, que igual no era un sistema integral de cuidados, sino que era una extensión de licencias. Sí, materno-paternales, pero que era una extensión de licencias de acá a 7 años. Digo, como que era un proyecto que estaba buenísimo, que es necesario que salga y demás, que igual no salió y fue cajoneado, pero que era un piso, no es que era algo que digas, ¡guau!, la utopía. Los fundamentos son la utopía de ese proyecto, pero después en lo que realmente propone, era bastante lógico, ¿no? O sea, seguimos en un país donde la licencia de paternidad es de 2 días hábiles. Claro. Entonces, como incluso en las cosas que eran más, o sea, igual el sistema integral de cuidado, en esto de la extensión de la licencia y demás, hay obviamente efectos económicos más directos para las empresas, pero en la ley de humedad, como en cosas que no son tan directas de gasto, de presupuesto del Estado nacional, tampoco se puede avanzar, ¿no? Como en esas banderas un poco más ideológicas de pensar, bueno, qué tipo de desarrollo vamos a construir, ¿no? Como esa idea del 2019 de la ley de solidaridad y reactivación productiva, que era como, bueno, qué tipo de Argentina vamos a levantar después de la crisis de 2018-2019. Está bien, después vino la pandemia, vino como, nadie dice que no, pero como que se esfumaron ahí en el aire, y que si bien obviamente que la pandemia tuvo efectos negativos en todo el mundo y todos los y las trabajadoras del mundo están en condiciones más precarias que antes, creo que no hay ningún país que esté salvado. Bueno, nosotros teníamos ciertas condiciones, ciertos condimentos que nos podían haber dado otras herramientas, ¿no? Sobre todo esto de los precios internacionales. No es que nos tocó bailar, ay, es una frase horrible, iba a decir, menos mal que no la dije. No nos tocó el peor escenario para ejecutar. No es que no teníamos alimentos y los alimentos están carísimos, o como le pasa a Europa, que no produce la energía que necesita y que ahora está en invierno y no la tiene y tiene que negociar con Qatar, ¿no? Como no estamos en esas condiciones porque somos productores, y sin embargo, siendo productores, no podemos como apropiarnos de esa producción. Es tremendo. Claro, pero creo que justamente no es... por ahí uno, cuando lo discute en estos términos, es como, bueno, que nos pasa todo el tiempo, ¿no? Que bueno, quedó cajoneado, no le daban los números al frente de todos, entonces bueno, lo presentaron y quedó ahí, o no tenía voluntad política para ir a perder, por ejemplo, la elección en el recinto, ¿no? Que por ahí muchas veces le pasó a este gobierno que eran proyectos que pasaban en el Senado porque el frente de todos tenía mayoría, y en diputados quedaba, o no se llegaba a tratar nunca, o... salía en contra, pero en general nunca, son cosas que nunca se llegaron a tratar. Ahora, la cuestión es si el gobierno tenía la voluntad política para cobrar un impuesto a la renta extraordinaria, por ejemplo, o para desarrollar esta ley de humedales y que salga, y tener la voluntad de que salga, o era más una cuestión de que, bueno, algo tenemos que hacer, o tenemos que hacer como que estamos haciendo algo, cuando en realidad la decisión política es otra. ¿A qué voy? A que si la... ¿Qué pensado que sos? Qué mal pensado. No, porque son... ¿Cómo dijo Cristina? Recule y Amade y Recule. ¿Cómo era? La agrupación política Amade y Recule era, ¿no? Sí. Pero que creo que tiene que ver con esta orientación de política económica que tiene el gobierno, sobre todo más marcada a partir del invierno, ¿no? Que ahora podemos llegar a hacer alguna recapitulación del año, pero que creo que tiene que ver con no solo cumplir a rajatabla el acuerdo con el FMI y llegar a cumplir las metas, etcétera, sino también esta orientación, como señalabas vos, de hacia dónde está enfocado el aparato productivo argentino, pongámosle, hacia el mercado interno o hacia exportar. Bueno, si uno apunta a cobrarle un impuesto a las ganancias extraordinarias a las empresas exportadoras, que uno quiere beneficiar por sobre el resto de las otras, porque necesita los dólares, por ejemplo, para hacer frente al pago de la propia deuda, bueno, sería contradictorio, ¿no? Si uno quiere fomentar las exportaciones de gas, petróleo y soja, cobrarle al mismo tiempo un impuesto que antes no existía, ¿no? Y lo mismo con la ley de humedales. Sería contradictorio si uno lo que quiere hacer es ampliar la frontera
agrícola, se llama la frontera agraria, es decir, que haya más áreas cultivables a costa de, por ejemplo, talar árboles, bosques o prender fuego, como pasa... Uy, le pega esto. Prender fuego... Sería la ley de bosques igual, ¿o no? Claro, no, pero... Yo siempre me confundo. Igual la ley de bosques existe, solo sí, no se cumple. No se cumple, claro. Por eso, porque es tratar de ampliar la frontera agropecuaria para producir más y exportar más afuera, ¿no? Entonces, digo que por ahí una ley de humedales que le impida a los sectores agrarios concentrados que son dueños de la tierra decidir qué hacer con la tierra, que hoy hacen lo que quieren básicamente y pueden prender fuego tranquilamente, bueno, ahí hay un freno también a las exportaciones, a la producción, ¿no? Entonces creo que estos dos ejemplos particulares que vos traías creo que hacen a esto, ¿no? Y por ahí también lo del sistema de cuidados, ¿no? Finalmente hay una parte del costo que va al Estado Nacional, pero también a las empresas, y tienen que abrir, tienen que otorgar mayores licencias, abrir más jardines maternales, se me ocurre cuestiones más particulares, bueno, son más costos para la producción, ¿no? Que es lo que uno quisiera, en el caso del gobierno, maximizar. Entonces, creo que tiene que ver con la orientación de política económica también. Pero a la vez es como, no la quiero trosquear, pues la voy a trosquear, pero digo como... A la vez, si estamos siempre, o sea, como históricamente, la voy a trosquear colonizadamente encima, como que uno hace la película más grande y decir, siempre es lo mismo, o sea, siempre es Latinoamérica explotando sus recursos para que vengan los europeos o los países del norte a comprarlo por nada y nosotros estar siempre con la lengua afuera porque igual los dólares no alcanzan. Porque los dólares no alcanzan. Y bueno, porque si vos no te puedes apropiar de eso que estás vendiendo, más allá de la discusión de si es sostenible estar ampliando siempre esa frontera agraria o si es sostenible estar explotando vaca muerta, digo, más allá de esa discusión, vos haces eso y ni siquiera te puedes apropiar de esa ganancia. Entonces vos estás explotando, perjudicando a tu población, perjudicándolo en el ahora a las comunidades que viven ahí y perjudicándolo en el mediano y largo plazo porque esos recursos son finitos y ni siquiera te puedes apropiar de la riqueza, o sea, como que son todas negativas, es lo que vivimos. No solo Argentina, por eso digo, como todas las regiones del sur global, ¿hace cuánto? Es como que a mí me molesta mucho ese discurso de, bueno, no, porque ahora necesitamos los dólares. Bueno, toda la vida necesitamos los dólares y antes que necesitábamos los dólares, bueno, le teníamos que llevar el oro a la monarquía de allá. Entonces, no sé, me parece que son discusiones que en algún punto tenemos que ir cambiando porque si no es siempre chocarnos con la misma piedra, con quién se apropia esa riqueza, esa explotación de nuestros propios recursos. Claro, porque tampoco es que lo que estamos diciendo, tampoco es que estamos diciendo no saquen gas de vaca muerta, no saquen petróleo de acá, de no, Cerro lo de Dragón. vaca muerta, tipo, nadie habla de que fracking hay países donde eso está prohibido, ya como que aceptamos que esa parte de Argentina va a volar, claro. Lo aceptamos, ¿viste? Como que ya no es una discusión si está bien o está mal, todos se les hace baba la boca con vaca muerta. Claro, es lo mismo, o más o menos con el litio, ¿no? En el norte, como que ahí también hay una discusión que tocaba también a la ley de humedales porque hay muchos de las potenciales o de las explotaciones actuales que están sobre humedales, entonces se mezclan, hay una cantidad de debates ambientales en el medio, pero digo, en términos generales, uno, particularmente nosotros como economistas, creo que aceptan las restricciones materiales que tiene un país del tercer mundo como Argentina, o del tercer mundo, un país que está en vías de desarrollo. El mundo es muy concepto de los 60. Porque además no somos un país pobre, sino que somos un país de ingresos medios. La discusión es un poco más fina, pero a lo que nosotros no decimos, no hay que exportar, no hay que producir, sino que la discusión creo que tiene que ver con esto que vos señalabas, que es cómo nosotros nos apropiamos de nuestros propios recursos que están en suelo nacional o provincial, que las provincias pueden disponer de... Bueno, también es una discusión. Sí, eso también es una discusión, pero que tiene que ver con cómo esas explotaciones, si se van a explotar estos recursos naturales, de qué forma se van a hacer, ¿no? Poder discutir con particularmente la población que vive en esos lugares afectados, que en general les suele dejar más pasivos que activos, por decirlo de alguna forma también económica. Pero los incendios, además, más allá de las explotaciones, lo de los incendios fue a lo largo y ancho del país, o sea, en todas las provincias, incendios que obviamente que es una práctica que no empezó ahora, pero que con la sequía es como que no tuvo límite de la naturaleza de decir, bueno,
listo, llueve, entonces se frenan los incendios. Pero realmente es algo que sucedió, como que es muy fácil empatizar porque es muy cercano a toda la población, realmente. Sí. O sea, de hecho acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires teníamos humo de Rosario, o sea, claro. Y en Rosario ni hablar, o sea, no se podía ni respirar. Sí, sobre todo en este punto, porque por ahí uno puede hacer diferenciaciones entre lo que es, por ejemplo, no es lo mismo por ahí la extracción de petróleo, de gas, que prender fuego los campos para que los animales tengan un mejor pastizal para comer, ¿no? Que fue lo que pasó, por ejemplo, en Rosario, digo, a grosso modo, que eso tiene efectos directos sobre nuestra salud, la extracción de petróleo también, pero lo que voy es que, por ejemplo, la industria ganadera, la venta de carne es casi que 100% barrani, ¿no? Es todo se maneja en negro, nadie controla nada, se apropian de tierra continuamente, expulsan a los pueblos originarios, es decir, es un descontrol tremendo, donde lo mismo, o sea, pasa algo similar con el sector más agroexportador, digo, en lo que tiene que ver con los acopiadores y los grandes dueños de la tierra y las empresas exportadoras, que está todo muy concentrado, lo cual también deja muy poco en términos de excedente en Argentina, porque todo se exporta y todo se gira a las casas matrices, y que ahí no hay una discusión. Digo, si no hay una discusión en algo que viene siendo la principal fuente de dólares de Argentina desde hace 100 años, que tiene que ver con el sector agroexportador y de cómo controlar el comercio exterior argentino, cómo por lo menos cobrar derechos de exportación a las empresas que deberían pagar. ¿Cómo? Balanzas en los puertos. Claro, balanzas en los puertos, digo, cosas básicas. Es lógico que si vienen empresas a instalarse en Vaca Muerta, bueno, también dejen muy poco en el país, aunque, bueno, ahí también hay diferenciación, ¿no? Uno podría pensar, por ejemplo, en estos sectores más del extractivismo del gas y del petróleo, en asociaciones con YPF, en donde ya hay una empresa estatal que podría ser no solo una sociedad anónima, sino por ahí una empresa que sea más estatal al 100%, por decirlo de alguna forma, y que se asocia a empresas extranjeras que tienen el know-how, como se dice, o la investigación y el desarrollo, que YPF no lo tiene. Eso es así, no hay ninguna empresa nacional que lo tenga. Entonces, ¿cómo pensar en una perspectiva más de desarrollo nacional y no saquemos todo ahora, porque mañana no sabemos si el precio del gas va a caer, si el litio se va a dejar de usar, o lo que sea, ¿no? Sino que no, y esto de la transferencia tecnológica, que es un poco el modelo de los países exitosos de Asia. O sea, están los que lo hicieron y los que no lo hicieron. Bueno, los que lo hicieron les fue mejor. no quería decir que China hizo bien eso. Claro. Pero China hizo muy bien esto, y era de repente el país de mano de obra para hacer baratijas, y de repente, justamente por las transferencias tecnológicas, ahora es el principal competidor de la hegemonía mundial. No porque tiene otro esquema y no es la configuración occidental que conocemos nosotros, pero sí que crece a partir de esa transferencia, y que esa transferencia no se va a dar sola por el sector privado. No va a venir una empresa y te va a decir, ay, sí, obvio, yo te voy a enseñar, así vos podés aprender y vamos a ser todos mejores. No, o sea, pero porque no tendría sentido, que no funcione así el capitalismo. Entonces vos tenés que obligarlo a que te dé esa transferencia. Es una negociación y es una... Sí, más es una negociación donde el otro no va a querer soltar, y vos lo vas a tener que hacer todo lo posible. O sea, China también es capo en espionaje empresarial. Trump decía que se la robaban a la tecnología. Claro. Y sí, porque no te la den. Y es lógico que no te la den, porque vivimos en un mundo donde la competitividad es el fuerte. Y las patentes son muy importantes. Para el capitalismo moderno, las patentes son un motor de esta renta. ¿Cómo perdimos esa discusión en términos de humanidad? Porque en la pandemia se empezó a hablar de las patentes, y yo dije, esto es revolucionario. No pasó nada. Claro, pero... No sucedió. No, pero por eso. Incluso es lo que charlábamos hace un rato, que creo que trasciende a todo este debate, tiene que ver con las rentas, ¿no? que sacan estos sectores por los precios internacionales y por la explotación de recursos naturales, por los costos de producción en Argentina, que son mucho más bajos que afuera. Bueno, las patentes es un caso muy también de extracción de
de renta, en donde muchas veces los desarrollos se hacen en universidades públicas, aunque sean privadas, es lo mismo, pero se le apropian empresas grandes que después se quedan con esa patente y sacan una renta por muchos años, por básicamente no hacer mucho, alquilarla por ahí o tenerla y desarrollar una producción monopólica o oligopólica que no tiene mucho que ver con la competencia como se conocía anteriormente en el capitalismo, ¿no? Bueno, me fui de cámara, perdón, quería ver la hora, hice el movimiento anti-televisivo. Creo que vamos 45 minutos, algo así. Yo no tengo a mano. Bueno, volvamos entonces para cerrar, volvamos un poco a Argentina porque nos fuimos, que igual está bien, porque es momento de balance de año, y en el balance de año hay que hacer un balance un poco más fuerte, porque si no uno está siempre explicando la ola que te tapó. Bueno, veamos un panorama un poco más amplio de una, pero volviendo a este país como a lo que sucedió en todo el 2022, para mí algo que es muy que como que caracteriza bien la época es cómo se empezó a charlar de la necesidad de un nuevo IFE, que el IFE, recordemos que lo cobraron casi 9 millones de personas, y lo que se terminó dando fue un refuerzo alimentario, que lo cobraron 800.000 personas. O sea, que se redujo casi, menos del 10% de las personas que habían cobrado el IFE cobraron el refuerzo alimentario, que era para las personas que estaban en la peor condición, digamos, no tenían ningún tipo de ingreso ni beneficio social. O sea, la gente que estaba realmente en la lona, que igual es un número bastante amplio, que haya 800.000 personas entre 18 y 64 años que no tienen ningún tipo de ingreso. A mí me sorprendió el dato en sí mismo, pero que muestra, ¿no?, desde la política pública, bueno, a quién se está atendiendo o dónde está el foco y a quién se le... Sí, como la ayuda, o la política pública o la asistencia del Estado, termina siendo para quien de otra manera no podría ni siquiera sobrevivir. Sí, el del asistencialismo, ¿no? Esto de que también está dentro del programa con el FMI, ¿no? De tratar de llevar esta ayuda social focalizada, le llaman ellos, ¿no? En sus textos donde hace las recomendaciones de política económica argentina y el acuerdo mismo con el fondo. Lo que ellos apuntan es, en lugar de una asignación universal por hijo, por ejemplo, o de un IFE, como vos decías, lo que ellos apuntan es a la focalización de la ayuda social para recortar lo más posible el gasto, ¿no? Para que, bueno, es necesario por ahí hacerlo para que haya gente que no muera de hambre, no esté en la indigencia. Pasa, pero que tratar de focalizarlo al mínimo posible para no hacer gastos muy grandes. Creo que todo esto que veníamos charlando de lo que fue este año para la economía argentina y lo que viene siendo ya todo un desarrollo más general de este ajuste del gasto público, del fomento a las exportaciones y de llevar la economía en ese sentido. Creo que mirando lo que pasó ayer o antes de ayer, creo, con el gobierno de la ciudad, por ejemplo, que no sé si coincidís que por ahí no fue lo que tuvo más relevancia. Porque no sé si voy a coincidir. No sé si voy a coincidir ahora. No, pero no lo de la coparticipación, sino esta presentación de Redrado en el gabinete de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, por lo que representa Redrado, que básicamente es como un enviado de Wall Street de Washington en Argentina. Es más, se creía que iba a ser el economista de masa. Por eso. O sea, el nivel de cercanía, ¿no? Ese es el punto, claro. O sea, eso quería apuntar a que, o sea, la política económica argentina, la orientación que viene teniendo la política económica argentina desde lo que viene siendo el acuerdo con el FMI y todas estas políticas que venimos señalando hacen que la frontera o la diferencia entre lo que puede llegar a ofrecer o las principales posturas o la política económica que tenga Larreta o Massa, Alberto Fernández, no sea muy distinta en estos términos, ¿no? Que Redrado puede ser un día el candidato a ser la mano derecha de Massa, o que haya sido incluso hasta hace semanas se sabía que él era un asesor de esos que no tienen cargo de Massa, o sea, que por lo menos le escribía para saber qué opinaba, como hace con Álvarez Agís, por ejemplo. Pero que fue uno de los precandidatos a ser candidato a ministro de Economía, o incluso se discutía sobre Redrado ministro de Economía antes de que asuma Guzmán en 2019, ¿no? En el medio entre las PASO y las generales, cuando se estaba en eso. Redrado, pues tiene unas ganas el chabón, evidentemente. Él quiere, claro. Unas ganas. Pero creo que en estos términos, ¿no? De que unas ganas de chocarla. Sí, que el tipo pueda asumir, pueda estar
en el gobierno del Frente de Todos o en el gobierno eventual gobierno de la ciudad Juntos por el Cambio, pero que ya se perfila para lo que va a ser un próximo gobierno, ellos creen, de Juntos por el Cambio, si todo sigue así, bueno, muestra un poco que estas políticas más de ajuste, más pro FMI, o sea, que el FMI audite las cuentas de Argentina y toda esta orientación como que ya está, trasciende la grieta de alguna forma, ¿no? Han logrado eso, por lo menos estos sectores. Hay que ver si eso se modifica de cara a lo que va a ser el año que viene, pero en lo que fue todo el proceso, si se quiere, de sucesos de este año, parecería ser que vamos hacia eso, ¿no? Sí, es que en eso de las discusiones pensemos que también pasamos de, bueno, hay que acordar con el fondo, porque si no, digo, no es que le deja de pagar el fondo y no pasa nada, pero se hablaba del caso de Portugal, como bueno, hay que hacerlo medio en disidencia, ¿viste? Esa era la discusión, y ahora es como, bueno, nada, tenemos el FMI, nos está auditando, así que nos tiene que felicitar y tenemos que ser los mejores alumnos. Claro. Como cómo se van transformando esas discusiones. O por lo menos, no sé, nosotros que laboramos en la comunicación y yo veo cómo va cambiando ese debate, ¿no? Como en un principio hablábamos esto del caso Portugal, que es alguien que no cumplió justamente con las metas del FMI y que igual, o sea, pagó, mantuvo el programa, pero no con el paradigma del fondo, y de repente hablamos del caso de Israel, que es como el que achuró todo el gasto público y nada, ese es el caso paradigmático, eso es lo que deberíamos hacer. Entonces, como reducir los ministerios, los ministros, la administración pública, ser más chico, o sea, como al final, qué sé yo, es medio parecido, ¿viste? Y como se celebra, ¿no? No sé qué hubiese dicho Macri. No sé Claro. qué hubiese dicho algo tan distinto. Bueno, también es tan recalcitrante la derecha que igual sí, o sea, Macri no es el mismo Macri que gobernó antes, es un Macri más radicalizado. Claro, o sea, en estos puntos, por ejemplo, con lo que vos decías, hay incluso medios oficialistas que en su momento criticaban mucho a Macri por tratar de hacer el ajuste para cumplir con las metas del FMI, ahora se celebra hacer el ajuste porque el gobierno cumplió la meta con el FMI, ¿no? Que es más o menos es lo mismo, pero bueno, depende ahí un poco quién está al mando del Ministerio de Economía o del país, ¿no? Uno, como vos decías en otro momento, por ahí uno nunca hubiese pensado que se celebre cumplir con las metas, con el fondo, como está pasando ahora con la meta del tercer cuatrimestre, ¿no? Entonces estamos como que... No, y en eso digo, si vos estás cumpliendo las metas y está todo bien, claro. Porque ahí para mí hay que mantener una humildad y decir, bueno, mira, si vos lográs reducir la inflación y que no sea a costa de que los salarios se estén perdiendo hace 5 años, y que vos logres reducir el gasto fiscal, pero que eso no involucre achicar áreas sensibles, o no involucre que de repente hay gente que se quiere morir cada vez que la tarifa de luz, bueno, de una, yo lo aplaudo, por más que no sean las recetas de paradigma que yo creo que funciona. El tema es que no funciona, o sea, por eso lo criticamos, porque no funciona, porque vos tenés indicadores, sí, crecimiento del 5% del PIB, ¿no? De una, ¿y a quién le llega eso? O sea, y la pobreza sigue subiendo, y tenés un desempleo bajo, pero la gente no llega a fin de mes. O sea, el ingreso medio en los datos del INDEC es un poco más de 80 lucas. El ingreso promedio de la gente que tiene ingresos. O sea, como no dan las cuentas entonces. Sí, tal cual es así. Es como, bueno, se cumplen las metas con el fondo. Scioli lo tienen que cerrar con la gente adentro. Los números tienen que cerrar con la gente adentro. Claro. No, sí, se cumplen las metas con el fondo, pero no con la deuda con la gente. O no se cumplen lo que se había planteado como objetivos de gobierno en 2019 al asumir, las promesas de campaña, la vuelta del asado, ¿no? Todo eso que tenía que ver con, si se quiere, con la asunción del Frente de Todos de... empezar por abajo para llegar a todos. De hacer este giro, claro, de 2 años de pérdida de poder adquisitivo, bueno, empezar a revertir eso. Además fue una pérdida de poder adquisitivo brusca del 20 al 25% según el sector en menos de 2 años, lo cual es un montón. Ahora, estos años seguimos perdiendo poder adquisitivo, pero a un ritmo menor, ¿no? Digo, la discusión en ese momento era esa y evidentemente ocurrió todo lo contrario, pero ahí hay que ver, ¿no? Yendo en este sentido, qué va a pasar el año que viene, si va a haber algún sector del Frente de Todos, ¿no? El año que viene es un año electoral y ahí eso lleva muchas veces a una discusión o por lo menos reacomodamientos políticos en donde, bueno, hubo un sector del gobierno
hay sectores de la oposición que criticaron la orientación del gobierno por izquierda y por derecha, ¿no? Como vos decías, Macri no es el mismo de antes, Larreta tampoco, le piden más ajuste de lo que está haciendo. Y por izquierda, bueno, la izquierda que le critica todo esto del problema del ajuste. Ahora, hay sectores dentro del Frente de Todos que también critican el ajuste. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se van a configurar las listas? Cristina Kirchner, tuvo un discurso claro de la proscripción, del renunciamiento, de que se bajó. Bueno, como uno le quiera poner el título que uno quiera ponerle, medio que da igual. La cuestión es que ella no va a ser candidata en el 2023 y hay que ver cómo se acomodan todos estos sectores, ¿no? O sea, a lo que voy en lo concreto es Grabois, que no está de acuerdo con toda esta política, viene diciendo que no está de acuerdo, va a seguir, por ejemplo, va a armar un frente electoral igual o parecido a este de cara al año que viene, va a ir con Massa, por ejemplo, como candidato. Sería raro que lo haga, y si lo hace es como, ¿no?, medio contradictorio, ¿no? Entonces hay que ver también cómo se van acomodando las distintas posiciones políticas. Es que estos problemas nacieron desde que Massa también empezó a configurar más poder, porque Massa siempre fue una figura, bueno, siempre, sobre todo después de sus idas por otros círculos políticos y que después es más expreso como este centro que tiene, o sea, como que está al lado de la reta del otro lado. Al principio era de la UCD también, como más latón, de la derecha, de Alzogaray. Sí, como vudú. Como vudú, gracias. Sí, pero claro. Pero bueno, sí. Qué palo, pobre. Bueno, el punto es que siempre fue como siempre, bueno, en los últimos años venía construyendo esta idea de figura de centro, incluso centro derecha por muchos momentos. Tuvo una campaña donde era como, bueno, el narcotráfico y estaba ahí en un helicóptero a lo Bernie. Entonces digo, ya de que se configuró Massa como superministro, y bueno, explotaron esas contradicciones del Frente de Todos, porque vos sacaste a Guzmán corriéndolo por izquierda y de repente trajiste a Massa. Entonces, eso es muy difícil de explicar. ¿Viste? Como que ahí sí. Es muy difícil de explicar realmente, es muy difícil de explicar y es como una situación muy incómoda, pero también pensando en el año que viene y con todos estos proyectos que dijimos que no salieron y sabiendo que los años electorales son años donde el Congreso brilla por su ausencia, digamos, no son años de gran trabajo legislativo porque están todos trabajando en las campañas, que además el año que viene las campañas electorales están muy diferidas en las provincias, entonces de repente tenés, no sé, una campaña electoral en mayo, otra, depende de la provincia, y se van a trabajar en eso, y no van a estar ahí haciendo leyes. Y además es el cuarto año de un gobierno que, qué sé yo, no puede ni poner a Messi con la copa en caja rosada, ¿viste? Es como que ¿qué podemos pretender de este gobierno el año que viene? Nada, que mantenga lo que tiene hoy en día, que mantenga esos alambres y que mantenga esa bandera de no hacer una devaluación brusca y una corrida y una incertidumbre así cambiaria / bancaria. Sí, no hay muchas perspectivas de algo innovador que se pueda hacer de cara al año que viene, sobre todo teniendo en cuenta las definiciones propias, ya no solo de Alberto Fernández, sino también de Massa, ¿no? Que tiene que ver con esto, con ir avanzando con precios justos de acá a abril, a la salida del verano, a la próxima cosecha, que es algo que nosotros venimos charlando bastante, pero son objetivos bastante modestos que no tienen que ver con cumplir con el acuerdo con el FMI, hacer acuerdos sectoriales de precios, hacer acuerdos también para activar importaciones, ¿no? Sobre la base, o dar dólares oficiales para los importadores sobre la base de que entren dólares por el lado de las exportaciones. Por eso los dólares soja y el dólar soja 3 eventualmente que vendrá el año que viene, y la capacidad que puedan llegar a tener ahí con esta canilla de los dólares, que también depende mucho de la sequía que estamos viviendo y si se agrava o se alivia de cara a lo que va a ser la cosecha del año que viene, de la capacidad que tenga para ir tocando todas estas manijas de cara a las elecciones, al calendario electoral, que si se quiere como el objetivo o un logro de Massa sería esto, ¿no? De que no haya una corrida cambiaria, que la inflación no vuelva a saltar o que más o menos se mantenga estable. Es decir, los objetivos son muy modestos y sobre la base que hay objetivos muy modestos y muchos años de poder adquisitivo, etcétera, de pérdida de poder adquisitivo, etcétera, las perspectivas electorales para el oficialismo son bastante magras, ¿no? No sé cuántas expectativas se pueden llegar. ¿Qué se propone enfrente, no? Porque enfrente, yo veo todo el eje corrido a la derecha.
Entonces, bueno, a menos que haya un quiebre y haya una propuesta ahí a lo Grabois. Y enfrente, Juntos por el Cambio, por ejemplo, la disputa es saber quién es más halcón, ¿no? Quién propone más ajuste. Y el propio... Sí, Milei logró correr toda la agenda. Claro. Hay que ver dónde termina Milei, si termina con Pato Bullrich, etcétera, pero creo que lo que tiene que ver con eventualmente el voto, por ejemplo, lo que dice Durán Barba, que era un asesor de ellos, de Macri, de Larreta, etcétera, dice: ningún candidato ganó nunca ninguna elección a presidente prometiendo ajuste, o prometiendo más ajuste del ajuste que estás viviendo. Entonces, decir, lo que dice es, dejen de decir que van a hacer una reforma laboral, que tienen que hacer el ajuste en 100 días, de que hay que, no sé, dolarizar, todas esas cosas. Que claro, sí, que van a terminar perdiendo la elección, como que se los está advirtiendo, ¿no? Pero bueno, ahí los discursos sobre todo del ala más Pato Bullrich, pero que Larreta también se viene agiornando bastante a este discurso más de las reformas, del ajuste, etcétera. Y bueno, como decíamos antes, meter a Redrado adentro de su esquema también va por ese lado, ¿no? Redrado lo que propone de fondo es eso, ¿no? Es ir hacia un cuadro de cumplimiento con el FMI también más estricto, de más recorte del gasto, más devaluación, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver cómo se terminan de acomodar todas estas cuestiones. Falta bastante igualmente para las elecciones. En el medio pueden pasar muchas cosas en lo que tiene que ver en lo que nos respecta a nosotros en la economía y en las finanzas. Y si querés podemos terminar, ¿no? Que ya estamos medio a tiempo, ¿no? Sí. Si te parece, podemos terminar con una buena noticia, que es... A ver. No sé si viste que una buena noticia depende para quién, ¿no? La bolsa argentina, el índice de acciones o las acciones en su conjunto de las empresas argentinas fueron las que más subieron en todo el mundo. El índice Merval, en un contexto donde todas las bolsas del mundo en general cayeron. Wall Street cayó entre el 20 y el 30%, depende de qué índice se tome. Es decir, si uno invirtió en empresas de Estados Unidos, es muy probable que haya perdido plata, casi todas. Ahora, en general, esto pasa de que estos logros financieros se trasladen a una mejora de la economía local o del poder adquisitivo, pongámosle, o de lo que sea. Es muy difícil que eso pase, pero... Al poder adquisitivo seguro que no. Al poder adquisitivo no. A la economía real puede ser, no lo sé. Sobre todo, si uno se fija, lo que más subió fueron las acciones que tienen que ver con lo que mencionábamos antes, ¿no? El extractivismo, la producción de petróleo y la exportación, los sectores que van más por ese lado, por el sector de las exportaciones, que es hacia donde apunta finalmente la política oficial. No, nadie quería estar con eso, Onza. Nadie quería estar con eso. ¿Cuánta gente estuvo acá afectada por eso? Quiero que nos digan. No creo. No, nadie. Pero refleja a lo que apunto es que por más que nosotros en lo que vemos en lo cotidiano y lo que estamos acostumbrados a escuchar que es todo negativismo, ¿no? Y que a nosotros nos está yendo cada vez peor con nuestros ingresos, bueno, hay un sector muy minoritario de la población que se está llenando de guita, le está juntando en pala. No solo por todo esto que mencionábamos. Estás en modo eat the rich, ya quedó clarísimo. Sí, de la economía, sino que también se le valorizan las empresas. Entonces, es todo el combo que hace que vuelvan a ganar de vuelta todos estos sectores que son los mismos que hasta estaban en contra del feriado de la semana pasada. Los anuncios parroquiales tenemos que hacer, sí, que es que, bueno, este es el último capítulo del año, que es que enero es un mes donde no se trabaja, así que vamos a volver en febrero. Sí. Ese es el acuerdo que tenemos y vamos a volver ya presencialmente. Esperamos que esto haya salido mejor que la vez pasada en términos técnicos. Yo creo que sí, nos tengo fe y esperanza. Pero bueno, igual hacemos un cierre de año y estuvimos 2 meses, pero estamos re contentos con estos 2 meses. No sé cuántos capítulos vamos, 11, creo que este es el 11. Este es el 11, sí. Es el 11 capítulos, unos bebés. Pero bueno, creo que el balance es positivo. De mi parte, por lo menos, estoy re contenta y vamos a volver, confíen, porque un mes en redes sociales parece un montón, pero en Argentina pasa así, bebés.
Claro, y díganos ustedes si les parece que volvamos en febrero o que nos tomemos todo febrero también y volvamos en marzo. Eso también puede ser. ¿Ves? No sabía que era una opción. No, qué sé yo, pero también para que la gente diga qué le parece. En enero no. Bueno, también si sucede algo, Claro. o sea, si pasa algo así que digan que hay que decir cosas, Decimos cosas de en la emergencia. cámara y digan cosas, Claro. nosotros vamos a estar ahí firmes, Sí, sí. junto al pueblo. Pueden haber emisiones de emergencia, pero por lo pronto, estando a 2 días de fin de año, nos vamos a tomar un tiempo como hace todo el mundo, ¿no? Hasta la tele se toma todo. No vamos a seguir laburando nosotros. Bueno, vamos a decir feliz año campeón, feliz año campeona, entonces. Felicidades y que el 2023 sea mejor que este, ¿no? Siempre. Un poco más de perspectiva, por lo menos. Tal cual. Bueno, nos vemos.